Acabo de ver tu último video en el que sostienes que el conductismo es una filosofía, y estoy de acuerdo. Dejarme llevar por la preconcepción de muchos de este tipo de comentarios. Vamos a iniciar un diálogo, que eso es lo importante. En primer lugar, en mi video yo no hablo de ventajas, hablo de diferencias. Y de una u otra forma habría que detenernos a pensar cuál es la importancia de analizar. Dentro de tu enfoque existe el análisis funcional de la conducta, o sea, también analizan. Ahora, si tu pregunta iba dirigida a cuál es la ventaja entre psicoanalizarse y modificar una conducta específica, no sabría decirte alguna ventaja inherente y a priori, porque como tú bien sabes va a depender del contexto. El siguiente problema tiene que ver con la trampa del ejemplo. Yo prefiero las fórmulas. Lacan, en uno de sus seminarios, habla de Pavlov y justamente sostiene que el condicionamiento que propone Pavlov, que es el clásico, guarda profunda relación con la concatenación significante. Para que tú puedas modificar una conducta específica, debes de analizar primero cómo aparece esa conducta. En este punto, conductismo y psicoanálisis se parecen porque requieren analizar el escenario antes de generar una intervención. Entiéndase por esto dar cuenta de cómo los elementos están engarzados en la situación específica de ese sujeto que acude al consultorio. Y entonces ocurre que la modificación de una conducta específica tiene una funcionalidad bastante eficiente. Es como la sección amarilla, funciona y funciona muy bien. Pero eso no cancela que existan personas que llegan al consultorio a decir, ya sé que no debería de hacer esto, que no debería de sentir esto, sin embargo, lo sigo sintiendo, lo sigo pensando, me sigue ocurriendo, mi conducta es adaptativa, pero mi posición subjetiva es otro hablar. Y sí, ya sé que desde las terapias contextuales podríamos considerar el input de pensamiento, si no mal recuerdo le llaman así, como un estímulo a partir del cual se desencadena una conducta de lenguaje, una conducta de pensamiento y entonces podríamos empezar a modificar esa conducta. Y probablemente si pensamos un caso en conjunto vamos a llegar a intervenciones muy similares. Por ejemplo, que si un paciente está alienado habría que separarlo, que si un paciente está con una imagen muy degradada de sí mismo habría que elevarla, o si un paciente tiene una imagen muy superior de sí mismo habría que reducir un poquito este aprecio a sí mismo, el narcisismo, si lo quieres ver desde ahí. Pero la diferencia tiene que ver con el tiempo. Dar lectura del tiempo del paciente puede llevar a que tus intervenciones sean más precisas, inclusive más efectivas. Me vas a pedir un ejemplo de un caso, yo no hablo de mis casos en redes sociales. Ahora, si nosotros caemos en cuenta de que el manual dice que la persona debe de soltar y debe de dejar ir aquello que perdió, y entonces eso tendríamos que dirigir el tratamiento de una depresión. Yo voy a estar de acuerdo contigo, pero más que hacer que la persona deje de ir eso y lo suelte, primero me voy a preguntar por qué no quiere soltarlo, cuáles son las implicaciones y los efectos en su vida de esa situación, y a razón de que yo tendría que obligarle a soltar eso. Así como un proceso conductual no funciona si el paciente no realiza las actividades en casa, un análisis no funciona si no se considera el tiempo y la palabra del sujeto. Y ahí donde los tiempos coinciden, entonces la intervención se vuelve arte y termina por modificar conductas privadas o conductas específicas desde la posición que el paciente desea hacerlo en el momento en el cual el paciente desea hacerlo, pagando los costos de ese movimiento. Ahora te voy a hablar de un riesgo. Del psicoanálisis entendemos que la sintomatología de un paciente es la solución que esa persona en específico, que ese sujeto le dio una problemática, una crisis de su vida, a una forma de relación con el mundo. Puede no ser la mejor solución, puede ser una solución perjudicial, pero sin embargo le funciona como una solución. Si nosotros retiramos esa solución sin tener consideración del resto de las variables, como tú bien sabrás, lo que va a ocurrir muy probablemente es que el paciente realice un acto. Como personas con anorexia que llegan a la clínica, tienen su tratamiento, empiezan a comer, comen sólidos, salen de la clínica y lo primero que llegan a hacer a su casa es intentar suicidarse.
Personas que salen del psiquiátrico, que ya fueron atendidas y lo primero que hacen es volver a ir a drogarse. Escoge. Si uno modifica las situaciones de vida de una persona sin tener consideración de todas las piezas que se van a movilizar, puede poner al paciente en un grave riesgo. Concluyo. ¿Cuál es la ventaja de analizar y de no solo modificar conductas privativas, tanto en tu enfoque como en el mío? No cagarla con los pacientes, hacer intervenciones pertinentes, prudentes, estratégicas, políticas, éticas y en tiempo, para entonces no terminar por descagarle la vida a alguien. Tanto tu enfoque como el mío tienen su arte y tienen sus pertinencias. Como algún día le dije a mis alumnos, y como en otro se lo dije a otro colega que es terapia contextual, terminarán llegando allá, solo que el camino es diferente. Saludos.